Soy el doctor Óscar Hugo Bottini, nuevamente con ustedes, jefe del servicio de cirugía venosa y linfática del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y tengo el honor de pertenecer a esta fundación, que nuevamente sin fines de lucro, que nuevamente vamos a ofrecerle este contenido didáctico. Vamos a hablar ahora sobre trombosis venosa y el manejo de los riesgos. Todo el contenido encontrado en este material didáctico fue creado con el solo propósito de informar. Este contenido no tiene el objetivo de sustituir a su profesional en el diagnóstico y tratamiento. Siempre busque la asistencia de ese profesional médico que pueda darle respuestas a las dudas que usted pueda tener acerca de su situación de salud. Nunca subestime la advertencia de un profesional médico. No retrase su consulta por lo que pueda hallar en estos contenidos online. Si piensa que puede tener alguna emergencia, llame a su profesional de confianza o comuníquese con los teléfonos que le asignan las autoridades sanitarias. La Fundación Big Win no recomienda producto, práctica o profesional alguno. Eh, En lo que se refiere al doctor Caprini, que mencionamos anteriormente, al profesor Caprini, él siempre dice, no trates a un extraño, no mates a un amigo. Lo que está queriendo decir es, debemos conocer perfectamente el tratamiento que se debe hacer a cada paciente y debemos conocer entonces, tener un excelente diagnóstico y conocerlo muy bien para evitar tener complicaciones con los pacientes. Si ustedes observan el sistema venoso en su complejidad, ustedes ven que hay una columna sanguínea que va desde los pies hasta el corazón. Esa columna sanguínea tiene que vencer la gravedad. Cuanto más alta es esa columna, más presión tendrá a nivel distal, o sea, entre las piernas y el pie, el tobillo y el pie. Entonces, es muy importante que ustedes tengan claro que desde esa parte distal hasta el corazón, los líquidos o los fluidos tienen que ascender. Y tenemos dos territorios, un sistema venoso superficial que drena toda la sangre de la piel y la grasa que está por debajo de la piel, y un sistema venoso profundo que drena todos los músculos y los huesos. Entonces, ambos sistemas están comunicados a distintas alturas como una escalera, con sus peldaños. Entonces tienen comunicaciones a través de venas que se llaman perforantes, que perforan la aponeurosis del músculo, de ahí viene su nombre, y entran a la parte profunda. Entonces la sangre va de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba. Y siempre va buscando la autopista para llegar al corazón, como ustedes ven en la imagen. Decimos entonces que el sistema venoso es la autopista. ¿Por qué? Porque arrastra el 90% del volumen sanguíneo. Solo el sistema superficial drena una pequeña parte que corresponde a ese 10% residual que entra en distintas alturas en esa autopista que nos lleva al corazón. Si nosotros miramos la bota, que es Italia en el continente europeo, podemos ver que claramente cómo funciona el sistema venoso. Si nosotros tomamos a Venecia como el corazón, vamos a ver que este sistema venoso va a tener un sistema venoso profundo y un superficial. El sistema venoso profundo apoyado sobre el Adriático y el sistema venoso superficial sobre el Mediterráneo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ustedes ven que el sistema venoso profundo es mucho más amplio, es como una gran autopista que drena y va a una velocidad mayor y puede drenar más cantidad de sangre que el sistema venoso superficial. Entonces, este sistema venoso superficial va a tratar de entrar a diferentes alturas. Así vamos a tener las perforantes marcadas con amarillo, donde ustedes pueden ver cómo a distintas alturas va buscando el sistema venoso profundo para ascender. Entonces, ¿qué pasa si este sistema venoso profundo está alterado? Bueno, vamos a tener lo que se llama
una obstrucción a ese nivel producto de un trombo que está alojado en esa autopista. Entonces esto no nos va a permitir ascender la sangre hacia ese lugar. ¿Y qué pasa si esto ocurre? Si esto ocurre, tenemos dos lugares. Si ocurre sobre el sistema venoso superficial, vamos a tener signos inflamatorios, dureza, un cordón indurado, como si fuera la piedra dentro de un zapato. Entonces vamos a tener dolor, vamos a tener quemazón, vamos a tener una dureza en ese sector visible. Pero si ocurre en el sistema venoso profundo, no vamos a ver nada de esto porque justamente está alojado por adentro del plano muscular. Entonces, pero sí que vamos a tener hinchazón. ¿Por qué? Porque es la autopista la que se está tapando. Entonces, la congestión es tan grande que la sangre no puede drenar adecuadamente y empieza a hincharse. Esto es el caso que estamos mostrando acá, donde se puede ver una obstrucción a ese nivel. ¿Qué hace entonces el organismo? El organismo, cuando se produce este tipo de coágulo y trombo que se adhiere a la pared, va a tratar de fugar la sangre hacia el sistema venoso superficial. Ahí, cuando fuga la sangre hacia el sistema venoso superficial, lo va a forzar a ese sistema venoso superficial. ¿Y qué va a aparecer? Va a aparecer dolor, pesadez, sensación de quemazón, dificultad a la marcha, o sea, lo que se llama la claudicación venosa, distintos aspectos que mencionamos en el primer capítulo que puede tener la insuficiencia venosa. Y esto es producto de un hiperflujo, un aumento de la cantidad de sangre que es drenada del sistema venoso superficial, profundo, al superficial. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener que pasar la sangre de la autopista a las calles y a las avenidas. Esto va a congestionar rápidamente la zona del sistema venoso superficial y lo va a terminar dilatando. En primer lugar, lo que vamos a observar es que hay una resistencia al ascenso de la sangre, entonces se va a hinchar la pierna, producto de que no puede evacuar la sangre que tiene adentro. Entonces va a haber hinchazón o edema. Y en forma crónica, lo que va a terminar haciendo es dilatando esas venas superficiales para que la sangre pueda ascender por algún lugar. Y esas venas superficiales dilatadas, que son las famosas varices, van a tener que ser resueltas de alguna forma, porque si no, se va a producir todo lo que mencionamos en el capítulo anterior, que es la cascada inflamatoria y los trastornos más severos. Como puede verse acá, habíamos dicho que el estacionamiento del componente sanguíneo en un determinado lugar hace que las células, tanto los glóbulos rojos, salgan hacia afuera y el hierro que tiene en su interior termina oxidándose por el efecto del agua corporal, dando ese color ocre a la piel, y el sistema, los glóbulos blancos van a producir un proceso inflamatorio y un manguito, lo que se llama lipodermatosclerosis, que es una induración de todo el tejido graso que se encuentra por debajo de la piel. Termina esto adelgazando la piel y con la consecuente formación de úlceras a ese nivel. Que si esto no es tratado, vamos a tener las consecuencias de que progrese durante este periodo la enfermedad y no tiene límites en su progresión del daño que puede ocasionar. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de estas obstrucciones. Pero hay casos que terminan siendo más graves aún, que es como si nos dispararan directamente con una pistola. Es cuando ese coágulo que se produce adherido a la pared se desprende de la pared de la vena y viaja a través del sistema venoso hasta llegar a la aurícula derecha y al ventrículo derecho, como pueden ver en la imagen, y de ahí pasa a la arteria pulmonar y ahí empieza a ramificarse el sistema arterial pulmonar hasta llegar a los pequeños vasos. Como ese trombo tiene un tamaño, cuando llega un vaso que es de menor tamaño que el tamaño del trombo, lo ocluye y produce una isquemia pulmonar a ese nivel con la consecuente trastorno que produce. Entonces el paciente no puede hacer una ventilación adecuada si esto es tomado. Cuanto más grande sea el vaso que obstruya, más grave va a ser la embolia de pulmón
que el paciente va a tener y no va a poder hacer la difusión respiratoria que tiene que hacer. Y la sensación que tiene es como la imagen de abajo de constreñimiento torácico, como si no pudieran respirar, como si lo estuvieran apretando. Si ustedes pueden ver, uno de cada 130 personas mayores a 65 años puede tener algún tipo de trombosis. Entonces, nosotros, basados en el score de Caprini, podemos decir que, como mencionamos anteriormente, si bien solo tu doctor puede determinar si tienes algún riesgo de padecer una trombosis venosa, sin embargo, para dar algo de luz a este tema, tenemos el score de Caprini, como mencionamos anteriormente, que nos da un cálculo de riesgo. Así asignamos un punto a cada uno de los tópicos citados más abajo y que ocurrieron en el último mes. Por ejemplo, si tiene entre 41 y 60 años, si se programa cirugía menor de menos de 45 minutos, si se programa, si tiene una cirugía mayor de más de 45 minutos, pero dentro del último mes, si tiene varices visibles, si hay antecedentes de enfermedad inflamatoria crónica, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, si tiene piernas hinchadas recientemente, si hay un índice de masa corporal mayor a 25, lo que implica estar con sobrepeso u obesidad, si tuvo un ataque cardíaco, si tuvo insuficiencia cardíaca congestiva, que es cuando el corazón no tiene la capacidad suficiente para que la sangre retorne fácilmente al corazón y entonces se va inundando los pulmones y se va produciendo una hipertensión pulmonar. En enfermedades importantes, por ejemplo la neumonía, u otras enfermedades pulmonares serias como el enfisema o EPOC. El reposo o dificultades a la deambulación, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen muletas o valvas de yeso por al menos 72 horas, o sea, durante las primeras 72 horas, u otras enfermedades como la diabetes, si son fumadores crónicos, si tienen antecedentes de quimioterapia, etcétera. En las mujeres se agregan algunas referencias como la terapia de reemplazo hormonal o si tuvo un parto dentro del último mes o embarazos o el embarazo preeclampsia, o sea, cuando tienen embarazos con algunas complicaciones. Un historial de aborto dentro del tercer mes o partos prematuros pueden ser algunos de los efectos a los cuales se le asigna ese puntaje. Cuando nosotros le adjuntamos 2 puntos a los siguientes tópicos: edad entre 61 y 74 años, antecedentes de cáncer presentes o pasados, inclusive el melanoma de piel, y no los otros tumores de piel no están consignados acá, programación de cirugía mayor más de 45 minutos, uso de yesos o inmovilizaciones de la pierna dentro del último mes, accesos vasculares centrales, como pueden ser canalizaciones, cateterismos, también dentro del último mes. Cuando tenemos internaciones o reposos estrictos en cama por más de 72 horas, y todos estos reciben 2 puntos. 3 puntos reciben los mayores de 75 años, antecedentes de haber tenido una trombosis venosa o una embolia de pulmón previa, o antecedentes familiares de tener una trombosis venosa, o antecedentes personales o familiares de trombofilia, que es la predisposición que tiene el paciente a tener una enfermedad trombótica. Y esto se puede detectar en la sangre a través de unos estudios. 5 puntos para aquellos que programan cirugía de reemplazo de cadera o de rodilla, fractura de la pelvis, cadera o de las piernas, a pacientes que tuvieron politraumatismos graves con fracturas múltiples, o aquellos pacientes que tienen parálisis por lesión de la médula espinal, o aquellos que tuvieron accidentes cerebrovasculares, lo que famosamente se llama o vulgarmente se le dice ACV. Entonces nosotros vamos a tener,
Baja probabilidad, aquellos que tienen 0 puntos, de 1 o 2 puntos se aconseja mantener al paciente con compresión, ya sea con medias o vendajes, dependiendo las características de la insuficiencia venosa que lo acompañe, si es que la tiene, anticoagulación y compresión en pacientes que tienen 3 o 4 puntos y pacientes que tienen más de 5 puntos, anticoagulación, compresión y contención del riesgo. Nuevamente, queremos nosotros brindarles la posibilidad de poder hacer nuestra encuesta acerca de las fake news y que ustedes se inscriban en nuestra página para ofrecerse, tanto sea para los pacientes o para profesionales que quieran participar. Ahí nosotros le podemos ofrecer información basada en la evidencia y explicar por qué en nuestra encuesta el verdadero o el falso es de esa forma. ¿Por qué darle la evidencia que sugiere el verdadero o falso en la encuesta que nosotros realizamos? En el próximo capítulo vamos a hablar de las instrucciones de uso, tanto sea para la graduación con compresión y para la calidad de vida que tiene que tener el paciente. Una correcta forma de vida nos permite evitar problemas futuros. Nuevamente, muchas gracias y los esperamos en la próxima disertación.